La línea telefónica, se lo agradezco mucho al doctor Alejandro Macías, especialista en medicina interna e infectología y excomisionado nacional para la influenza. Alejandro, bienvenido nuevamente al programa. Buenos días. Hola Pascal, buenos días, gusto de estar con ustedes. Gracias. Bueno, pues ya se hizo la declaratoria de emergencia sanitaria por cuestiones de fuerza mayor. ¿Qué implicaciones tiene esto, Alejandro? Bueno, yo creo que tiene muchas implicaciones legales, de las cuales yo no soy experto, pero supongo también, aunque habrá que ver lo que diga el diario oficial, que eso va a permitir acceder a recursos extraordinarios, lo cual a mí me parece muy bien. Y siento que desde que se veía venir la cosa cuando salió de China, tendríamos que haber tenido recursos extraordinarios y acciones un poco más proactivas, porque estamos en este momento ya con los dedos en la puerta. ¿En qué momento sientes, digamos, el sábado, el doctor y subsecretario Hugo López-Gatell decía, esta es la última oportunidad, pero yo cuando lo escuché me preguntaba, bueno, y la primera y la segunda y la tercera, ¿por qué las dejamos pasar? Y sobre todo, ¿por qué las dejó pasar el gobierno? Mira, primero yo celebro que se haya hecho ya el acuerdo de la Secretaría de Salud y que el presidente de la República haya firmado un decreto. Creo que eso ya es ganancia y ese decreto se obliga a llevarlo todo el mundo, inclusive el presidente de la República que lo firma. Entonces, eso es bueno. Sin embargo, yo también creo que esa declaración enfática en la que se dice ya, cuidado, esto no es un juego, no tenemos suficientes camas, creo que también eso debe haberse dicho desde un principio, porque ¿Un también mes antes, por ejemplo? Desde que estamos viendo que no se puede contener en Wuhan y que está entrando a otras áreas del mundo, creo que ese es el momento. O sea, no había ninguna duda. El doctor López-Gatell sí dijo desde un principio es que no hay ninguna duda que esto va a llegar en México. Lo que yo creo que se pudo haber hecho desde antes, es decir, desde antes, de manera enfática y sin ambigüedades, ¿saben qué? No hay suficiente para atenderlos a todos. En caso de que esto crezca, no tenemos camas suficientes, no tenemos hospitales suficientes, y ese es el momento, yo creo, de haber dicho, necesitamos tantos y tantos y tantos recursos adicionales, porque no creo que tengamos suficiente. Nunca hemos tenido suficiente en la salud, y menos en los últimos años. Entonces, creo que también debe haberse dicho, no tenemos lo suficiente, necesitamos dinero, necesitamos recursos. El Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica necesitaba más dinero. Y todo eso creo que se pudo haber hecho antes, Pascal. Bueno, ¿y qué hacemos ahora? Es decir, hay un llamado enfático de la autoridad a quedarnos en casa, al distanciamiento social, a las medidas de higiene. ¿Todo esto es suficiente? ¿Alcanza para qué, doctor? Mira, no va a entrar la pandemia al mismo tiempo en todas las ciudades, Pascal. De hecho, México no es una unidad. México es una gran diversidad en su orografía, en su economía política. De hecho, ahorita se está cerrando todo el país. Está bien, porque no conocemos cuál es, digamos, la tasa de transmisión comunitaria de todo México. Sí. Podríamos haberlo tenido, ¿eh? Si hubiéramos medido con mucha más intensidad, para este momento ya podríamos tener un mapa de toda la República y ver cómo estaba la actividad ya comunitaria en toda la República, pero la verdad es que no lo sabemos. Claro, no lo sabemos, y yo lo decía en la mañana, el que se hayan infectado 3 gobernadores de 32, algo dice, no sé exactamente qué dice Alejandro, pero estoy seguro que si midiéramos, si tuviéramos pruebas, pues ese dato podría a lo mejor no sorprendernos porque pues un gobernador se reúne con mucha gente, pero a lo mejor sí podría sorprendernos. Pero el caso es que no lo sabemos porque no hay pruebas masivas. Sí, así es, no lo medimos. Y yo también he insistido, creo que lo insistió también la Organización Mundial de la Salud. Nosotros en México tenemos un sistema de diagnóstico federal, que es el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológico, y los laboratorios estatales que dependen de él. No tengo temor en decir lo que es de clase mundial. Sí. Lo que pasa es que si no se le da para trabajar y no tienen suficiente para trabajar, pues no vamos a tener un mapa. Es como tener un Ferrari y no utilizarlo, ¿no? Y no usarlo, porque lo tenemos. Sí. Entonces, bueno, a ver, pero aquí agua pasada no mueve molino. Aquí ahora, ¿qué tenemos que hacer?
pues hacer lo que nos digan. Ya se cerró la actividad, está bien, hacerlo de manera generalizada porque no conocemos cómo está en todas las regiones. Hay que hacerlo. El problema es que esto va a entrar y no al mismo tiempo en toda la República. Sí. Va a entrar con intensidad seguramente primero en Ciudad de México y luego en los grandes conglomerados, Guadalajara y su región conurbada, Puebla, Monterrey, la región del Bajío, León, no sé, probablemente en Chihuahua, Tijuana, Ciudad Juárez, Tijuana en Baja California. Esas grandes regiones es donde seguramente va a entrar primero y luego paulatinamente en otras. Pero también pasa una cosa, Oscar, que esto no es más que la primera oleada, o sea, también es verdad que no hay que caer en pánico porque apenas viene la primera oleada de la pandemia. Sí. La pandemia va a entrar en diversas oleadas. Está entrando la primera, que durará 2 o 3 meses, que seguramente será la más fuerte, donde con toda seguridad se van a saturar muchos centros de salud y hospitales en México, y luego nos va a dejar en paz, y en algunas regiones va a empezar la otra oleada, muy probablemente en los meses subsecuentes. Entonces, este problema lo vamos a tener por buen rato. Por buen rato. Viene una etapa que yo considero crítica porque, pues si bien está suspendida toda la actividad, viene un periodo del año, la Semana Santa, en la que mucha gente viaja para estar con familiares, en fin. Y como tengo la impresión, Alejandro, que todavía mucha gente, y me gustaría un comentario tuyo al respecto, pues sigue pensando que esto, hay gente, tengo, digamos, testimonio de gente que dice, no, esto es un invento, esto realmente no es así, están exagerando. Si se junta, pues la posibilidad de viajar o el hecho de viajar en Semana Santa con la negación que tiene mucha gente sobre esto, puede ser un factor o un vehículo de propagación, ¿no? Sí, desde luego, va a partir de las zonas de alta incidencia hacia las zonas de moderada y baja incidencia. Pero, a ver, Pascal, no hay que caer en pánico. Eso va a ocurrir porque mucha gente, como dices, todavía no lo entiende. Ahora, la verdad es que estamos en una situación en la que vamos a cerrar la economía en un país en donde hay mucha gente que vive al día. Sí. Y entonces, ¿tú cómo le dices a alguien? Porque en México hay mucha gente así que mañana come lo que ganó hoy. Claro. Entonces, va a ser muy difícil también, no solo los viajeros, va a ser muy difícil que pares la economía de esa manera. Porque si no comen esas hay personas. Gente que tiene que salir a trabajar. Oye, Alejandro, ¿me dejas hacer una pausa y regreso para concluir la conversación, si eres tan amable? Ok. Gracias. Okay, no hay problema. Vamos a hacer una breve pausa y seguimos conversando con el doctor Alejandro Macías sobre el brote de coronavirus. Regresamos enseguida. 18, estamos platicando con el doctor Alejandro Macías sobre el brote de coronavirus. Alejandro, regresamos contigo. Bueno, entonces, pues decíamos que inevitablemente esto se va a dar en oleadas, va a afectar a diferentes ciudades del país en diferentes momentos. Sí, así es. De hecho, está pasando ahora mismo en la Unión Americana. Tú puedes ver que hay estados donde prácticamente no hay casos, o hay muy poquitos, y hay ciudades completamente libres, mientras que Nueva York, por ejemplo, Detroit, Atlanta, ya tienen un gran número de casos. Nueva York está en una situación ya desesperada porque no tienen una sola cama en los hospitales y de hecho ya están sobrepasados. Eso es lo que se espera que pase en prácticamente todo el mundo. Por eso lo que se intenta es que no nos enfermemos otra vez, que no caigamos en pánico. Sí. Nos vamos a enfermar muchos. Si no hay una vacuna al final de 1 o 2 años, nos vamos a enfermar casi todos, que no caigamos en pánico. No pasa nada. El caso es no enfermarnos, no contagiarnos todos al mismo tiempo. Eso es lo que se trata. Porque eso colapsa poco a poco al sector salud, sí, ¿no? Sí, porque vamos a suponer que se contagien en Ciudad de México y sus alrededores, que son 20 millones de habitantes. Sí. Si se contagian el primer mes el 10%, pues son 2 millones de contagiados. Claro. Y por poquitos que se vayan a complicar, eso van a ser miles de complicados, y la verdad es que el sistema hospitalario de la Ciudad de México no da para más de unos 1,000 o 2,000 complicados al mismo tiempo. ¿Qué pasa si necesitamos 10,000, por ejemplo, meter a intubar a máquinas con ventilador a 10,000 personas el primer mes? No, pues no alcanza. Pues no alcanza. No alcanza. Entonces, es lo que comentábamos, eso también tendría que haberse dicho, o sea, no alcanza, tomen esto en serio. Yo creo que eso hay que celebrar
la actitud que ha tomado el doctor López. Sí, sí, yo lo decía hace un momento, es afortunado que ahora sí todos estamos pues del mismo lado de la calle, ¿no? Antes había unas opiniones de un lado y otras opiniones de otro, y creo que ahora todos estamos, pues, bueno, no todos, pero creo que mucha gente está convencida que sí es necesario quedarse en casa para evitar el escenario que tú estás planteando. Así es, hay que hacer caso en estos momentos, el que no tenga mucha obligación, el que pueda hacer su trabajo en casa, quédese en casa. Va a ser 1 o 2 meses en la primera oleada, porque otra vez, esto no se va a acabar en 2 meses, ni mucho menos. De hecho, no se va a acabar en 1 año, Pascal. Esto va a estar entrando por oleadas en diversas magnitudes, pero la primera va a ser con mayor probabilidad la más dura en la mayoría de los sitios. Además he leído, Alejandro, tú eres el especialista, pero he leído que en la medida en que evitemos o que bajemos el número de personas contagiadas, también evitamos que el virus mute. Y de esta manera, digamos, un virus como un coronavirus en mutación, puede ser mucho más peligroso, ¿no? Bueno, es que el virus siempre que está activo va a estar mutando. De hecho, el virus está mutando constantemente, y en la medida que hay más infecciones hay más mutaciones. Pero no son mutaciones del tipo de los grandes brincos que da el virus de influenza, por ejemplo, que te infecta este año y te vuelve a infectar el año que entra, y el año que entra, y el año que entra. Ese virus es sustancialmente más letal que el de la influenza, eso sí hay que decirlo, sustancialmente más, pero parece que, por lo que sabemos ahora, las personas que se infecten quedan completamente inmunes y ya no se van a volver a infectar de él, por lo menos en los siguientes lustros. Eso es lo que sabemos hasta ahorita. No, esto no hace lo que hace el virus de la influenza. Es sustancialmente más letal, pero una vez que te alivias, que te curas, ya quedas prácticamente inmune. Bueno, entonces faltaría de parte de la autoridad, ¿crees tú, como especialista, un mayor número de pruebas para saber exactamente la dimensión del problema? Mira, la prueba todavía va a ser muy importante, Pascal, porque ya estamos en una situación en la que se cerró, digamos, el país. Esto es como una guerra. El problema no es entrar sino salir. Sí. ¿Cómo vamos a salir? Eso se va a tener que regionalizar, porque tú vas a decir, ok, Ciudad de México ya está bajando, vamos a salir, vamos a empezar a hacer otras cosas. Sí, pero ¿qué tal que apenas esté entrando en Chihuahua, por ejemplo? Sí. Bueno, pues ellos tendrán que tener su propia estadística, ellos tendrán que tener su propio mapeo. Esos laboratorios estatales que no hemos todavía activado bien, tener un número suficiente de pruebas, todavía hay que hacerlo. A lo mejor también en un par de meses, y ya no haya más que el que tenga fiebre y tos, pues tiene coronavirus, ya se puede hacer una vigilancia que se llama sindromática. Nada más decir, bueno, pues el que tenga fiebre y tos tiene coronavirus, con prueba o sin prueba, bueno, pues vámonos por ahí, ¿verdad? Pero eso no va a poder determinar, por ejemplo, los que tienen síntomas leves, cuántos de esos tienen coronavirus, para poder ir abriendo el país, porque si no, ¿cómo le vamos a hacer? Como te digo, mucha gente en México no tiene más que vivir al día, y eso no lo vamos a poder parar, por más que tú le digas a una persona que no salga, si no tiene con qué alimentarse el día de mañana, va a salir. Va a salir. Y esa es la realidad de buena parte del país, Pascal. Entonces, sí tenemos que ir de manera realista, abriendo algunos lugares, y preferentemente seguir la instrucción de la autoridad, pero la autoridad civil tiene un instrumento de navegación, que es la autoridad de salud, las secretarías de salud, y el instrumento de navegación de las secretarías de salud es su laboratorio estatal. Oye, y el uso de la tecnología, porque bueno, hemos leído que en países como Corea del Sur, pues utilizaron la tecnología para hacer el mapeo, para que la gente supiera cuando hay un caso cerca de ella, para que quienes se contagian realmente se queden confinados y la autoridad pueda monitorear esto. ¿No valdría la pena también? Digo, finalmente hay pues prácticamente un celular por cada habitante en este país, a lo mejor no todos celulares inteligentes, pero finalmente sí hay mucha tecnología a la mano de los mexicanos. ¿No valdría la pena echar mano de ella? Sí, por supuesto, tocas un punto muy importante. De hecho, probablemente esa epidemiología sea la más importante en el futuro, y como dices, mucha gente tiene celulares en México. Sí. Ahora mismo algunas universidades en México están intentando hacer algo así con aplicaciones. En la UNAM, por ejemplo, lo ha informado la UNAM, cómo están haciendo eso, que
haya una aplicación en que la gente esté reportándose en todo el país y tengamos una epidemiología. De hecho, inclusive las búsquedas en Google por regiones pueden señalar servir una epidemiología. Claro. En este momento todo se va a valer. Yo creo que en esto está siendo puntera la UNAM en este momento, pero seguramente iremos a tener ese tipo de epidemiología y se va a desarrollar durante la pandemia y será buena, sin duda. Pues, doctor, te agradezco mucho que haya estado nuevamente con nosotros en el programa. Gusto saludarte y estar con ustedes, Pascal. Gracias, mi amable doctor Alejandro Macías, excomisionado nacional para la influenza.